Comenzamos. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, José Ángel. Espero que te sientas mejor. Beatriz, Carmen, Giovanna, Hola, Isabel, buenos días. Gilberto, Maya, espero que se integre en un momentito. Dice que ya estaba mejor de salud, ya estaba en su casa después del cuadro de neumonía. Entonces, bueno, esperemos que ya se sienta mejor y ahorita se una. Y pues bueno, estamos en la sesión 7. Estamos con un apapacho de cariño con Irene Vallejo y con esta escritora que donde la busquen, en verdad se lleva sorpresa a la gente, o sea, la gente hace filas y filas y filas. Cuando estuvo en la Feria Internacional de Guadalajara, la Feria del Libro, hace creo que 2 años, decían que las filas eran de 4 horas para poder encontrarse con ella y que le firmaran un ejemplar. El libro más famoso de ella es El infinito en un junco, lo publicó en el 2019 y en ese libro que dice que ella lo fue escribiendo mientras su hijo estaba, se había aliviado, tuvo a su hijo Pedro, es el único hijo que tiene hasta el momento, se alivia, nace Pedro, pero Pedro se tiene que quedar cierto tiempo, no sé cuánto, en el hospital, en cuidados, y ella ahí se lanza a lo que ya traía en la mente y hace un ensayo gigante, lo escribe hermoso, es la historia de los libros, desde cómo se escribían, no sé, o sea, desde el junco, desde el papiro, desde el tipo de papel, cómo se querían destruir los libros para que el conocimiento no pasara de generación en generación, y va mezclando también historias personales. Entonces, este libro se ha llevado muchos premios y de los pocos libros que se imprimen tanto, o sea, yo creo que lleva millones de copias, ¿no? Entonces, sí, y ediciones, yo creo que andará arriba de la 30 reimpresión. Entonces sí es algo asombroso que suceda eso en los libros, sobre todo que ahora la literatura, los libros duran muy poco en las librerías. Se anuncia uno, se pone uno en la mesa, esperando que cuando un lector llega buscando una novedad o buscando algo, pues podamos considerar ese libro que está en primer punto de vista. Y si no, a las 2 semanas se mueve y se rota y se rota y sigue otro y sigue otro. O sea, hay muchas publicaciones. Entonces, competir en este mercado de libros cada vez es más difícil. Por eso Irene Vallejo destaca tanto. Y bueno, aquí el apapacho de hoy, estoy en la página 163 y ella nos va a platicar de una actitud o lo que deberíamos estar siempre conscientes, que todos los días de la vida aprendemos algo. Entonces, su columna del Heraldo de Aragón hoy se llama Aún aprendo y dice así: somos seres hambrientos, hambrientos de justicia, de amor, de conocimiento. Ninguna de estas ansias tiene edad. Desde muy pequeños, los niños, por ejemplo, quieren averiguar las causas y los motivos de las cosas. En cuanto superan la edad del llanto y los arullos, aprenden a reclamar explicaciones como ¿por qué? Y nos apabullan con ráfagas de preguntas. Como exploradores perpetuos, necesitamos construir cartografías mentales del mundo. La educación nace de un anhelo más profundo que el mero entrenamiento para trabajar. Lo demuestran, por ejemplo, las alumnas entusiastas de la Universidad de Experiencias, personas ya en la madurez, casi ya jubiladas, que regresan a las aulas para nutrir su deseo de saber. Y allí estas personas descubren que aprender es un placer inagotable y un vivero de salud. En este caso, si vamos a esos tiempos, el griego Solón, uno de los 7 sabios, fue tal vez el único poeta antiguo que se rebeló contra la erosión de los años. Él poseía el don del asombro y la curiosidad, y alguna vez escribió estas dos palabras que impactaron: envejezco aprendiendo. Siglos después, otro gran maestro lanzó el mismo mensaje. En uno de sus últimos dibujos, este maestro era un pintor, Goya. Goya retrató a un anciano encorvado, tal vez el mismo, con barba blanca y dos bastones. Y sobre la imagen de esa pintura se lee: aún aprendo, porque la búsqueda jamás termina, ni aunque seas un genio en el umbral de la muerte. Así que siempre aprendo. Yo creo que en estas conversaciones, charlas de sobremesa, si estamos viendo qué se celebra el día de hoy, si llevamos a plática que hoy es el Día de la Bandera y sacamos más temas, pues nunca está de más que demos así como chispazos de información que alguien desconocía, y sobre todo los más pequeños. Volviendo al tema con el que arrancábamos, ya parece que la educación cívica o histórica o de nuestros, no sé, de nuestro tema patrio no le corresponde 100% a la escuela como era antes. Ahora nos corresponde 50 y 50.
Así que necesitamos en familia seguir tocando estos temas, pues para que no nada más nos sintamos orgullosos de México en un mundial, sino de todas las fechas importantes de nuestro país. Así que es importante este tema, por eso lo traigo aquí a colación. Y les voy a pedir, ¿me permitirían ir por mi cargador? Me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin pila y se me va a cortar el enlace. Entonces, no me tardo nada, me quedo nada más en silencio y con la cámara apagada, ¿ok? Vuelvo en un minutito, ¿sí? Gracias. Ay, ya estoy aquí. Gracias. Ay, todos muy silenciosos, nadie habló, nadie dijo nada. Oigan, como salón de escuela, ¿verdad, Giovanna? De que yo pensaría que todo el mundo iba a hacer relajo, pero no. Aquí estaba mi cargado rápido, pero no escuché nada. Pues bueno, vámonos ahora sí con Claudia Piñeiro. Ella nos está platicando cómo se comporta la sociedad en Argentina a finales de los 90, donde esa riqueza y ese lujo y esas vidas se ven como dentro de una pecera, ¿no? Están en una colonia, en los altos de la cascada, y pues la última imagen en la que nos quedamos el miércoles fue que está la pareja conformada por Gustavo y por Carla. Y Carla es tímida, es más introvertida, temerosa, quiere hablar del tema de no haber logrado tener hijos, pierden un bebé cuando ella tiene 5 meses de embarazo. Y pues resulta que siente ella, por la conversación que nos da la escritora, en ese capítulo, que ella no es capaz de hablar con Gustavo de ciertas cosas. O sea, hay silencios en ese matrimonio, hay que tratar con pinzas a Gustavo porque si no él se enciende, se enoja y se acercaba a su cumpleaños. Tanto le insistió Gustavo a que se involucrara con las amigas o las nuevas vecinas que le sugirió inscribirse en una clase de arte. En esa clase de arte, Carla tiene así como una idea maravillosa, ya que se acerca el cumpleaños de Gustavo, y le dice a la maestra, oye, pues voy a pintar algo con motivo del cumpleaños de mi esposo. ¿Qué viene a su mente? Solamente rayas negras. Y pinta rayas negras, y la siguiente clase rayas negras, y nunca logra hacer algo relevante. Cuando ya finaliza, el cuadro lo lleva a su casa, lo guarda como en una bodega, lo pone encima de una silla y lo ve y como que no se siente segura. No se siente segura de que ese sea el mejor regalo para su esposo. Vuelve con la maestra, que es una vecina, y le dice, te quiero comprar una de las obras que ya tienes. Le compra un bodegón, se lo lleva, el bodegón es el platón con frutas, y se lo lleva ya a su casa, lo ve, pero ¿qué hace Carla? Le quita la firma de la maestra y le pone las iniciales de ella. C de Carla y M del apellido del esposo. Entonces ya se lo regala, tienen una cena romántica, velas, bebida, champaña y celebran y el esposo le alaba el regalo. Qué bonito y qué bueno que ya te sientes como que estás incluyéndote con ese grupo de amigas. Y Carla le dice, claro que sí. Entonces ahí se queda esa imagen de Carla no es transparente en su matrimonio. Hay temas que no se abordan y no necesariamente tenemos que irnos a Argentina para sentir que esto ocurre. En cualquier familia siempre hay secretos. Uno puede guardar muchos secretos, aun y cuando tengas a la persona amada a tu lado. Y ahora, en el capítulo en el que estamos hoy, nos va a remontar a las épocas navideñas. ¿Cómo se vive o qué lujos hay en los altos de la cascada y qué familia es la que predomina, siendo así la más ostentosa o la que derrocha más el dinero en cosas que para nosotros podrían sonar absurdas? Y esa familia es la de Gustavo, que le dicen Tano, Estaglia y de Teresa. Ellos dos, Teresa y Tano, pues echan la casa por la ventana y de qué manera. Entonces, aquí estamos, dicen. El 8 de diciembre de cualquier año, día de María Inmaculada, todas las casas de Altos de la Cascada se visten de Navidad. Las luces blancas envuelven árboles, pérgolas y puertas de entrada.
Los pinos se encienden y apagan a través de las ventanas de cortinas abiertas. Hay pinos de distintos tipos, pero todos grandes. Este año, a pesar de ser la última Navidad del siglo, o sea, el año 1999, no se notó demasiado cambio en los decorados. Es que cuando uno hace tanta cosa siempre, hacer un poco más es casi imposible. El fin de año se notaba, más que en los pinos y pesebres, en algunas preocupaciones que flotaban en las conversaciones de los altos de la cascada. Se hablaba, por ejemplo, de catástrofes informáticas, de todo tipo. Y había desde el que hacía un backup y copia de todas sus tarjetas, códigos, cuentas bancarias, hasta quien se traía todo el efectivo del banco para que pasara las fiestas en familia, temeroso de que sus saldos financieros el 1 de enero del 2000 aparecieran en blanco. La mañana del 24 de diciembre, Teresa, la esposa de Tano, se encargó de, como en todos los años, llegaran a la administración del barrio los fuegos artificiales que lanzarían después de las 12 de la noche en el hoyo 9. El Tano, su esposo, donaba cada año cantidades de fuegos artificiales para compartir con sus amigos. No es que fuera fanático de los espectáculos pirotécnicos, ni que lo hiciera por el placer del espectáculo en sí mismo, pero su afán de perfección lo había convertido en un experto. Un año, al Tano se le ocurrió hacerle ese regalo a sus amigos en Los Altos, llenar el cielo de fuegos artificiales. Y a partir de ahí cada año subía la apuesta. Investigó cuáles había que comprar y cuáles no, las normas de seguridad que debían de cumplir, dónde se veían los mejores fuegos artificiales del mundo. Los de Sydney y Tokio estaban entre sus preferidos. Y él, tan perfecto, trataba siempre de imitarlos. Los invitados llegaron a su casa puntualmente a las 9. El Tano, por hacerse el interesante, llegó 9 minutos después. Se demoró. Estaba realmente preocupado por todo el espectáculo. El resto de los invitados era gente de los altos de la cascada, vecinos de cómo ellos preferían pasar las fiestas, con sus amigos. Por ejemplo, Gustavo Mazota y su esposa Carla, los Insúa y algunos más. Los Guevara, que es Mariana y Ernesto, también habían sido invitados. Y hasta los padres de Ronnie y Virginia, obviamente la agente inmobiliaria. Los Urovich festejaban Navidad con la parte católica de la familia. Los meseros iban y venían con bandejas de saladitos, fiambre y champaña. En cada mesa había un pequeño menú que indicaba cada plato. A las 12 brindaron. De alguna manera, siempre los Scaglia se lucían como anfitriones. Ellos pagaban con su dinero los fuegos. Se sentaron con el resto a contemplar. La gente aplaudía. Primero, los fuegos eran de una flor azul que cubrió casi todo el cielo. Le siguieron tres flores rosas, más chicas pero más elegantes. Más tarde, una catarata dorada e interminable de fuegos. Después de todo eso, ya casi nadie se acuerda. ¿Qué tal? Lo pasajero. Lo pasajero, que haya lujos, que investiguemos, que gastemos, que le demos felicidad momentánea a los vecinos y que seamos los anfitriones. Para Tano todo era perfección. Y su esposa Teresa, por lo que siento y veo, nunca le ponía un alto. Él lo quiere, él lo hace, yo le doy luz verde. Entonces también la esposa juega ese juego. En el siguiente capítulo nos damos cuenta que ya están arrancando el tema de llegar ahora sí al año 2000. Empieza como a tambalearse un poco el país, hay crisis, hay empresas que ya empiezan como a desestabilizarse, ya las empresas extranjeras ya no ven a Argentina como un lugar seguro. Y Tano Scaglia, o Gustavo Scaglia, esposo de Teresa, el de los fuegos artificiales, trabajaba para una compañía holandesa de nombre Trost. Entonces aquí brevemente hacemos como la referencia de qué pasará en ese trabajo donde él dicen que es gerente, dice gerente general de Trust. Lleva años, es un lugar muy confiable, tiene muchas credenciales Tano, ha estudiado en las mejores escuelas, tiene una maestría, un MBA, etcétera. Entonces jamás pensaría que él sería tocado por la mala suerte. Y dice así: Tano terminó de acomodar las cajas llenas de papeles en el baúl de su camioneta Land Rover. Finalmente lo fue. Ese día, Tano se quedó con el auto como parte del arreglo de desvinculación de la empresa Trust
la aseguradora holandesa para la que ya había trabajado desde el año 91 hasta ese día, esa tarde del verano del año 2000, hasta hacía exactamente 5 minutos, cuando terminó de vaciar los cajones de su escritorio, que ya no sería suyo. Los dueños de la empresa holandesa, accionistas con los que se reunía 1 o 2 veces al año, habían decidido bajar el nivel de inversión en Argentina y aumentarlo mejor en Brasil, donde veían más posibilidades de rentabilidad a corto y mediano plazo. El Tano ni siquiera había sido consultado, ni siquiera informado con anticipación, a pesar de que era el gerente general de la empresa. Lo supo cuando ya era una decisión tomada y comunicada, antes de que él o los abogados se ocuparan de su despido. Los holandeses, tres de ellos, los que manejaban la mayoría accionaria, le hablaron en una conferencia telefónica. En la Argentina solo dejarían una base administrativa con empleados de nivel medio o bajo. Hablaron con él en un inglés con acento holandés y el Tano entendía a la perfección. ¿Cómo no iba a entender si usaron palabras universales? El Tano habló poco. Cuando ya no tenía nada más que decir, él dijo: creo que es una decisión acertada. Yo hubiera hecho lo mismo. Y ese mismo día se puso a organizar su salida con los abogados. No hubo fiesta de despedida. El Tano no quiso. Sacó la camioneta Land Rover. Ya llegando a su casa, no lloró. Recorrió todo el camino hacia la rampa, como había hecho los últimos 8 años. Llegó a la barrera de salida, el custodio lo saluda. Que tenga buenas tardes, ingeniero Scaglia, dijo. El mismo saludo cordial de siempre. Pero el Tano lo sintió diferente. Quizá fue la mirada o el tono. Tal vez una respiración diferente, no sabía qué. Lo que sí sabía era que fue distinto. No podía no ser otro, porque ese vigilante, ese custodio, tenía algo que él ya no tenía: trabajo. Y los dos lo sabían. Tano pensó que no le diría nada a su esposa Teresa. No hacía falta, si la realidad era que él seguiría yendo a la empresa, casi como hasta entonces. Si esperaba un tiempo, hasta podría decírselo con una oferta de trabajo concreta. Teresa se altera de la nada, pensó. La indemnización les permitiría mantener la misma vida que habían llevado hasta entonces sin tocar sus ahorros. Tampoco era bueno que se enteraran sus hijos. Y Teresa no sabía guardar ese tipo de secretos. 100 metros más adelante ya se veía la entrada a su colonia, los Altos de la Cascada. Puso la tarjeta frente al lector de la barrera, que se abrió dándole paso. Saludó al guardia de seguridad y ya adentro se sintió relajado, por primera vez en esa tarde. Entonces, oculta. Él planea, él no se quiere poner nervioso, él sabe que sus credenciales y sus estudios le van a garantizar un nuevo trabajo y pues va a llegar con una manera, una propuesta ya más tranquilo, platicando a Teresa, a su esposa y a sus dos hijos, que es un hombre de 15 años, creo que se llama Matías, y una hija de 7. Entonces, pues bueno, en la siguiente escena vamos a recordar a otra pareja. Si se acuerdan, mencionamos muy poquito a Martín, que tenía, bueno, tenía él ya varios meses de no conseguir trabajo porque fue reajustado, y su esposa Lala. Lala en una ocasión, en una conversación, se burla de él, de que casi creo que es un bueno para nada y que lleva varios meses sin trabajo. Pero Lala, con dos hijos también, se queda como en su nube de, aunque no tenga trabajo, seguimos aspirando lo mismo y gastando lo mismo. El siguiente capítulo es como una conversación absurda entre Lala y Teresa. Y están literalmente en el jardín de su casa, están observando el jardín, y Teresa, como se dedica pues a lo que es jardinería y todo el tema verde de las casas y el paisajismo, pues está de visita en casa de Lala y simplemente le hace la sugerencia de que ya tienes que ponerle abono y pues una composta a lo que es el zacate, ¿no? Para que tenga otra vez como vida, para que lo puedas alimentar. Entonces, pero saben muy bien que este año 2000 no se gasta en tema de zacate ni en tierra para poderlo proteger. Ese año no era un buen año para poder forrar el zacate en casa de la familia de Lala y de Martín. Avanzaba el año 2000. Habíamos cambiado de presidente en Argentina. En diciembre de 1999, en su discurso del cargo, según dicen, el primer discurso que escribió el presidente,
había puesto énfasis en controlar el déficit fiscal y había prometido que una vez controlado, bajaría el desempleo por las nuevas inversiones que llegarían al país. Llegó el otoño, pero tampoco llegaron las inversiones ni el empleo. Y Martín, el esposo de Lala, seguía sin conseguir trabajo. Lala, casi llorando, se lo dijo a Teresa una tarde mientras platicaban en su jardín. No lo aguanto más. ¿Sabes lo que es tenerlo metido todo el día en casa? Teresa la simuló entender. Teresa se olvidó, pero fue a buscar la manguera. Lala se quedó esperándola. Hacía años que su vecina Teresa le mantenía el jardín y sabía muy bien dónde estaban todos los elementos de la jardinería. Los Urovich, Martín y Lala, fueron uno de sus primeros clientes apenas terminó su curso de paisajismo en 3 años en un vivero llamado San Isidro. Teresa desenrolló la manguera del carrito automático. Puso el pico adecuado en el extremo, el que permite una lluvia persistente pero suave. Le hizo un gesto a su peón para que fuera a abrir la llave, y cuando salió agua, comenzó a regar en casa de Lala. Yo sé que uno dice que pues hay que ahorrar y que no hay que gastar este dinero todos los años, pero en noviembre, Lala, es importante que no se muera tu jardín. Hay que ponerle este forro. Y así, pero bueno, son elecciones, Lala, y toda la vida nos la pasamos eligiendo. Vos me conoces. Yo lo voy a hacer, Teresa, pero tengo que manejar qué le voy a decir a mi esposo Martín. ¿Y por qué le tienes que cuidar lo que le vas a decir? Le pregunta Teresa a Lala. Lala responde, desde que le pasó eso con el trabajo, se puso muy obsesivo. No le digas a nadie, por favor. Pero Martín lleva una planilla de gastos en la computadora y me vuelve loca. ¿Por qué no lo mandas a terapia? Le dice Teresa. ¿Martín a terapia? Con lo que cobra un analista, un terapeuta, ni loco va a ir. Está hecho un miserable, te lo juro. Me prohibió hasta que comprara cierta marca de té. ¿Lo podrás creer? Con tipos así, te queda una sola opción, mentir. Y sin culpa, porque es por su bien. ¿O acaso no crees, Teresa, que a él no le va a gustar que nuestro jardín esté verde cuando lo vea por la ventana? Teresa le pasó la manguera a Lala. Ten, riega un poquito. Voy a la camioneta a buscar un poco de hierro para este jazmín que lo veo un poco mustio. Teresa se fue y Lala se quedó regando, mientras la lluvia caía pareja sobre las hojas verdes. Lala se convenció de que el pasto amarillo definitivamente no le iba a ayudar a mejorar el humor de su marido. ¿Qué tal? Las cosas triviales. Cuando la vida fluye, cuando los gastos están pues todos estabilizados, cuando no tenemos que llevar mucha atención a los presupuestos, ni nos fijamos en los gastos fuga, ¿no? En los gastos hormiga que estamos haciendo, pero aquí se nota que Lala no le interesa, ni el humor, ni la planilla, ni el presupuesto de su marido, vamos a mentir. Pero este zacate amarillo no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque no va a poderle ayudar al humor de mi marido. Entonces, Cosas Triviales es simplemente una novela que va fluyendo de las cosas tan comunes para que cada quien se identifique si ha estado ahí o sabes que yo sí sería más consciente o sabes que creo que alguna vez he estado por ahí, sabes qué absurda o qué frialdad de personas, qué inhumanos, que no ven cómo está el panorama, deberían de hacer cortes, pensar más en su estabilidad o en sus ahorros. Ahí nosotros empezamos a ver que las casas, las situaciones y las simples acciones que nos narra Claudia Piñeiro nos dicen todo un contexto más allá de las palabras. Y a veces así es la literatura. La literatura no tenemos que encontrar descripciones tan completas, pero sí escenas que nos dejan claro el ir y venir de la novela. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que sigue. Aquí hay otra escena absurda y continuamos con Lala. Lala se lleva el protagonismo. Básicamente lo que está pasando es que Lala sabe que su hija Ariadna va a cumplir años pronto y como ya está un poco recortado el presupuesto, le pide a su vecina Carla, la que es muy seria, la que pintó un cuadro de puras rayas negras, que si la apoya y la acompaña a una veterinaria y le permite usar su tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para comprar una mascota que su hija adoraría tener para su cumpleaños. Fueron en 2 autos. Lala había propuesto ir juntas, charlando, pero Carla prefirió ir en su propio auto.
Estaba apurada. Carla tenía que ir al súper después, hacer un trámite de cada día, ir por cosas al refrigerador, porque si no lo hacía, Gustavo se iba a volver a enojar. No le gustaba cuando Gustavo se quejaba. Tenía miedo de que no pudiera parar. Y ella lo conocía cuando no podía parar. Cada vez que no pudo parar, terminaron mudándose. Además, necesitaba mantener el humor de su esposo Gustavo de los últimos tiempos, porque ella tenía que decirle cosas importantes, cosas que a Gustavo no le iban a gustar. Fíjense el párrafo de introducción. Pareciera que la escena va dirigida a ir en dos autos por cualquier acción, pero te mete en la mente y en la psique de Carla. Carla tiene miedo. Sabe cómo se va a comportar Gustavo si el refrigerador no está completo. Sabe que Gustavo no va a parar, pero no va a parar de qué, no lo sabemos y nos deja con la intriga. Y sabe que Gustavo se va a volver a quejar. Y eso va a llevar como consecuencia que se vuelvan a mudar. ¿Se acuerdan cómo llegó Gustavo con Virginia ahora sí que a la tienda, perdón, al negocio inmobiliario? Llegó como apurado. Yo no quiero que mi esposa Carla vea la casa, necesito rentar ya algo aquí. Entonces había una urgencia por olvidar algo que ocurrió en otro lado y Virginia sabía que algo estaba ocultando a Gustavo. Entonces, por eso, Carla, en esta introducción te dice que voy a ir en dos autos. ¿Para qué? Para yo acabar el tema con Lala, donde le voy a ayudar, y después yo irme a mis pendientes. Por ejemplo, Carla tenía que decirle a su esposo Gustavo que había decidido volver a trabajar en lo que fuera, salir de casa. Ya había empezado también a hacer llamadas, a mandar correos, pero todavía no se lo había dicho. Pronto se lo diría. Por eso no era bueno que se enojara por algo que nada tenía que ver con ella. Y sospechaba que el trámite con Lala le llevaría más tiempo que el que ella podía perder. De camino a la veterinaria, Carla escuchó en la radio que el vicepresidente de Argentina acababa de renunciar. Sintió pena. A ella le gustaba el vicepresidente, pero no lo decía porque sabía que a muchos en Altos de la Cascada no. Llegaron por fin a la veterinaria, casi juntas. Lala había llevado a su hijo mayor, Ariel, de 17 años. El chico parecía fastidiado. Tal vez no le gusta que su madre pida prestada una tarjeta de crédito para comprar un perro en cuotas, pensó Carla. A ella le fastidiaría, pero ella, Carla, no tenía mamá. Todavía no entendía cómo le había dicho que sí a Lala, pero Lala la llamó. No sabes lo que es. A mi hija Ariana le encantó el perro y se lo quiero dar por su cumpleaños. Yo le dije a Martín todo junto, pero me dijo que no podíamos pagarlo ni siquiera en 6 cuotas. Pero sí estuvo de acuerdo en que yo te pidiera ayuda con la tarjeta. Gracias, Carla. Cuando Carla se lo dijo a Gustavo, casi la mata. Ok, Carla, si fuera para remedios o comida, pero prestarle la tarjeta de crédito para un perro, ¿tanto te cuesta decir que no? Gustavo sabía que sí, que a Carla le gustaba o le costaba decir muchas veces que no. Entonces, ¿qué hacen? En esa veterinaria la escena es literal. Lala abusa, escoge al perro, lo pone a 3 meses, compra alimento especializado para el perro, la cartilla de vacunación y todo lo pasa con la tarjeta de Lala. El hijo está de cierta manera apenado, ya termina pagando con su tarjeta, le dicen el total, se despiden y se van. El hijo hasta le llegó a insinuar a la mamá delante de Carla, ¿sabes lo que podríamos hacer con el dinero que estás gastando en este perro? Me podría ir a esquiar con mis amigos. Y la mamá le dice, qué incomprensible eres. Entonces también la mamá dice, espérame, o sea, ¿cómo piensas en tus beneficios, que es pasear e irte a esquiar, cuando lo que estoy haciendo es darle un beneficio a tu hermana menor? Entonces, ni uno ni otro. Y Carla, aquí hay otra característica. Carla no sabe decir no a las personas y lo deja muy en claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ahora conocemos un poquito de Carla, seguimos descubriendo por qué Gustavo decidió cambiarse, hay algo que él hace o abusa, etcétera, y se comporta de manera violenta. Y en el siguiente capítulo, lo que yo descubrí es que Carla, antes de decirle a Gustavo, quiero trabajar, se animó a ir a visitar a Virginia a su negocio de la inmobiliaria.
y entra decidida. Vamos a ver a qué entró a ese negocio mientras Virginia estaba en el teléfono. Carla entró decidida, pero se le notaba nerviosa. Se sentó delante de mí, o sea, es decir, Virginia, mientras yo terminaba una conversación telefónica, sin sacarse los anteojos negros. Yo hablaba con Teresa, mi vecina. Todavía no sabía para qué me había llamado Teresa, pero daba vueltas. Si acaba de entrar alguien, te llamo después, le dijo Virginia, perdón, Teresa a Virginia por teléfono. Entonces entra Carla, trae unos lentes y simplemente se queda en silencio esperando a que Virginia termine la llamada. Miré a Carla, le sonreí y ella dijo, soy casi arquitecta. Y yo tontamente le dije, mira, qué bien, Carla, pero no sabía a qué venía ella ni su comentario. Virginia, necesito trabajar, necesito salir de mi casa, tener un proyecto, necesito que me des una mano, completó antes de que se le quebrara la voz. Sonó de nuevo el teléfono. Atendí. Era otra vez mi vecina Teresa. Perdón, Teresa, pero estoy todavía aquí con mi clienta. Volví con Carla, le pedí disculpas. ¿Y yo cómo te puedo ayudar, Carla? Pensé que podría colaborar contigo en la inmobiliaria, respondió Carla. Que me planteara eso en un año en que el mercado inmobiliario estaba prácticamente parado en Argentina me parecía irreal. Mira, Carla, la cosa está muy dura. No sé si estás al tanto de cómo viene este mercado. No tengo mucho para ofrecer. Por favor, ayúdame, le dijo Carla. Lloraba detrás de los anteojos. Estoy pidiendo y me cuesta, pero alguien me tiene que ayudar. No sabía qué decir de verdad. Es que no tenía la manera de ayudarla. Sin sueldo, no me importa, Virginia, cuándo me pagues, cuánto me pagues. Ni siquiera me importa que me pagues. Podemos llegar a un arreglo si quieres, pero necesito trabajar. Carla se sacó los anteojos y me mostró su ojo negro. Gustavo. No terminó la frase porque otra vez se le quebró la voz. No supe qué decir. En eso tiembla el teléfono y otra vez era su vecina Teresa. Y ya por fin se atreve a decirle Virginia, a ver, Teresa, ¿qué necesitas? Estoy aquí todavía, es una clienta. Y Teresa le dice, es que tengo que decirte algo muy importante. En el colegio hicieron una lista y una lista de los chicos en riesgo. Como Teresa estaba muy involucrada con la escuela, pues había esta información como de secreto. Y en esa lista de chicos en riesgo se ponen a los niños porque son reportados por los vigilantes de la escuela. Pero le dice Virginia, ¿en qué consiste esa lista? Esa lista son los chicos en riesgo, son los drogadictos, Virginia. Virginia, Juan y tu hijo están en la lista de drogadictos. Me quedé dura. Hola, hola, ¿estás? Le dijo Virginia. Contesté, pero no pude hablar y le corté. Me quedé frente a Carla Mazota en silencio, sin hacer un solo movimiento, petrificada. No sabía qué pasaba. Ella, Virginia, le cuenta a Carla como si la tuviera de amiga de toda la vida y le dice, me acaba de hablar Teresa, me dice que mi hijo está en una lista absurda que yo desconocía donde ponen a los chicos que están en peligro porque son reportados y al parecer mi hijo es drogadicto. Carla simplemente le dice, ¿y tú? ¿Qué sabes? ¿Tu hijo sí se droga? No lo sé, Carla. ¿Qué me va a decir? ¿Le crees? ¿Le crees a Teresa? Estoy confundida, Carla. Nos quedamos un rato en silencio. Carla le dijo, ¿es legal? ¿Qué cosa, Carla? No hacer ese tipo de listas o hacerlas esas listas en el colegio. Carla le pregunta y le dice, Virginia le dice, no lo sé, no sé si son legales. La comisión de casualidad, Virginia, tendrá una lista también de maridos que les pegan a sus mujeres. Carla preguntó. No creo, le contesté. Y las dos nos reímos en medio de nuestras propias lágrimas. Entonces, la escena es tan trivial, pero se nota la asfixia de Carla por sácame de mi casa. Necesito trabajar a costa de lo que sea, sin sueldo, pero me quiero salir. El golpe en el ojo refleja que no la pasa bien. Ahí está el reflejo del abuso de Gustavo. Por eso no quiere incomodar ni molestar a Gustavo en nada. Y la preocupación de Virginia es, mientras, por el otro lado, su hijo, drogadicto. Y a manera de broma, pues dice, ¿no habrá una lista de maridos que también les pegan a sus mujeres? Entonces sueltan la carcajada en un momento difícil. Pues al menos le ven el lado agradable a las cosas. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien?
Ahí sigue, se sigue la bola, el estambre sigue dando más, está haciendo toda una bolita o seguimos como con el hilo conductor. Hay presión, hay crisis, pero la vida sigue igual porque así queremos que siga. ¿Recuerdan en algún momento, en alguna escena, yo les platiqué brevemente de una otra vecina de nombre Carmen que vio el estado financiero de una tarjeta de crédito de su esposo con el nombre Alfredo en su buró de noche y pues sospecha de por qué hay un gasto extraño de un hotel cuando él juró que se había quedado en la casa? La sospecha lleva simplemente a la realidad. El esposo pues le había sido infiel y Carmen termina siendo una de las tantas mujeres que se empiezan a separar en los altos de la cascada. La incomodidad va a simplemente este capítulo, me lo voy a brincar, pero pues nada más para tener referencia, Carmen y Alfredo se separan. Alfredo reconoce que lleva pues cierto tiempo saliendo con la secretaria de uno de los amigos o la asistente, llevan buena vida. A Carmen pues la desamparan, simplemente es el ir y venir de alguien que no trabaja, pues se tiene que atener a las consecuencias y al presupuesto que le va a dejar su exmarido y se empieza a convertir en una persona como muy depresiva, deja de contactar a sus vecinas, su realidad es empezar a vender todo lo que hay en su casa, quedarse con un solo cuadro. Y de cierta manera, el único detalle que sí me llama mucho la atención es que dejamos aquí en este capítulo, que me lo brinco y lo resumo, dejamos de ser empáticos con los que están sufriendo. Cuando a alguien le empieza a ir mal en los altos de la cascada, la primera semana o la segunda van a preguntar por Carmen. La tercera podrían seguirla invitando a eventos. En la cuarta la olvidan. Entonces ya no forma parte de mi círculo, ya está tomando de más, pero a raíz de que se va Alfredo, dejó de tomar. O sea, ya no pueden juzgarla porque se esté convirtiendo en alcohólica, pero sí la están alejando de sus vidas o de sus círculos sociales porque está en depresión. Sus hijos también se van a vivir con Alfredo, que tiene mejor posición económica, y para buenas de Carmen, la persona que la apoya es alguien que lo que menos esperaba. Ella tuvo una ex empleada panameña de nombre Gavina y Gavina, por buenas a primeras, timbra, abre la puerta a Carmen y se sorprende de que su empleada volvió. Se hacen compañía, platican, hablan, etcétera. Y aquí otra vez volvemos a los estatus sociales. Fue tanto el apoyo moral que le dio y de compañía a Carmen, la empleada doméstica, que terminaban paseando juntas en la calle, iban a la casa club y tomaban un café, almorzaban, cenaban juntas, que los demás miembros de la colonia decían, no hay un código para que los empleados no se sienten en los mismos lugares en los que nosotros nos sentamos. Esto no debería ser normal. Entonces, esto no es normal, vamos a quejarnos. ¿Y con quién nos vamos a quejar? Con el exmarido, Alfredo, que es el que lleva la batuta y es el que es el residente con más dinero ahí, de ese matrimonio que ya no funciona como matrimonio. Y de esa manera le ponen presión a que Carmen deje de llevar a la empleada a sitios que no le corresponden. Carmen se desespera y de buenas a primeras un día se va de la casa junto con Gavina, la empleada. Cuando el ex marido entra y observa como para reclamarle, ve que ya los servicios no están pagados, la casa está en desorden, ya no hay muebles, todo está vendido y está vacía la casa. Ahí termina la historia. Entonces, ¿cómo cada familia termina dándole solución a sus problemas de la mejor manera, como mejor te dé paz? Entonces, Carmen, la paz que le dio es, si solamente tengo una empleada, que es con quien la que puedo confiar, platicar, y ella es la que sí me va a dar un apoyo emocional, es con la que voy a convivir, si los demás no me lo están dando. Así que aquí no importaba el estatus. Para Carmen, ella lo olvidó por completo y pues se alejó olvidándose de todo. Y es como otra imagen de cómo solucionamos cada quien nuestros problemas. Entonces, bueno, creo que hasta aquí me voy a quedar. Fuimos avanzando un poquito más rápido. Si mañana me da la oportunidad, concluiría la lectura de Claudia Piñeiro, La viuda de los jueves, Las viudas de los jueves, y el título lo vamos a ir descubriendo, pero ya quedaba claro que era por motivo de que todos los jueves, o mejor dicho, también los sábados, todos los fines de semana, los hombres se iban a jugar golf y dejaban a las esposas sin actividades, más que hacer sus propias actividades sociales que para ellos eran banales. Entonces, los sábados también se fueron extendiendo a los jueves, porque los jueves se reunían cuatro esposos a echar sus copitas, a platicar, a jugar, y las esposas volvían a reunirse.
Entonces, ya sabemos que Tano tambaleó por trabajo, que Carmen se separó de Alfredo, sabemos cómo se comporta Carla con miedo, temerosa, y recurre a alguien con quien nunca hizo un lazo, simplemente estuvo vinculada en la renta de la casa, su esposo Gustavo. Y Carla le dice, ayúdame. Entonces, así son las redes de apoyo también entre mujeres. Cuando ya no sabemos de a dónde acudir, pues vas con quien más te inspire confianza y le dejas ver que ahí las cosas no están bien. No vi que Virginia hiciera algo como salte, denúncialo. También hubo como el capítulo muy cortante de me lo contaste, pero no meto las manos al fuego por ti. Entonces también ese es el punto de hasta qué punto hemos cambiado como sociedad, que aquí estamos hablando del año 2000. No sé cómo podríamos intervenir si nos sucediera hoy en el año 2026. Si una vecina me timbra y me llega con un ojo morado, no sé qué haría. Entonces, creo que sí sería un poco más de acción y no de pasividad. Al menos eso pienso yo que me tocaría actuar en ese punto. Pero también como sociedad, pues va evolucionando y podemos ir pensando tan distinto porque los tiempos cambian. Hasta los fax, los correos, la forma de comunicación, ya hay más instituciones que apoyan a las mujeres violentadas, o sea, hay tantas cosas que han cambiado, que gracias a Dios han cambiado, pero pues bueno, hay principios que aquí todavía no se ajustan. Habría que pensar si al día de hoy se han ajustado. ¿Con qué se quedan hoy? ¿Les está gustando? ¿Va pinta bien? Ya casi el final. ¿Qué sintieron? Seguimos aprendiendo, como decía Irene Vallejo, a medida que nos hacemos ya más adultos, aún aprendemos. Entonces, ellos han aprendido a vivir en una burbuja y a olvidarse del mundo real. Cuando salen de la vigilancia de la cascada, ya ven que el mundo es distinto, porque allá adentro parece que las cosas no han cambiado. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Les gustó? ¿Sí que va? Pues me da mucho gusto verlos. Carmen, ¿te cortaste el cabello, Carmen? Sí, claro, sí se te ve aquí, muy bien, se te ve muy bonito. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Si me hacen el honor de mañana estar conmigo, igual nos vemos en punto de las 10:30. Seguimos con las viudas de los jueves. Hago un breve comercial. No es el libro que voy a leer en marzo, pero está muy bueno. Se llama, fíjense, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Es una parodia, o el título es una, pues ahora sí como una dicotomía de Frankenstein fue escrito por una inglesa de nombre Mary Shelley y El Quijote por Cervantes. Entonces, Mary Shelley era admiradora del Quijote. Ella hablaba inglés, pero aprendió a hablar o aprendió el idioma español con tal de leer en su lengua materna el Quijote. Y aquí el escritor se llama Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo es un español especialista en novelas históricas, muy enfocado en el tema de Roma, pero esta novela que nació en el 2012 son relatos chiquititos de clásicos o de libros, pero cómo surgieron, es decir, la historia detrás de la historia de los libros. Así que también vale mucho la pena, son de 2, 3 páginas cada una, te llevas sorpresas, te lo está contando como si una vocecita te dijera, ¿sabía usted que El Principito? ¿O sabía usted que Kafka? ¿O sabía usted que en la Segunda Guerra Mundial los libros de tal autor eran perseguidos por la Gestapo y los querían quemar? ¿Sabía usted que Cervantes estuvo encarcelado y ahí tuvo la idea del Quijote? Entonces son tantas cápsulas de los libros que a lo mejor no hemos leído, no necesitamos haber llegado a los libros clásicos que aquí nos mencionan, pero sí es una aventura de descubrir lo que padecían los escritores y cómo sus propias vidas dieron lujo o dieron pie a que nacieran grandes obras de la literatura. Así que La noche en que Frankenstein leyó El Quijote es un muy buen libro y vale la pena. Es chiquito, Editorial Planeta, año 2012 y tiene 214 páginas y hay muchos relatos, o sea, en verdad tan cortitos que es un buen regalo para alguien que por ahí quiera descubrir o que se sienta como atrapado porque empiezan súper incógnitas y terminas con la sorpresa de no es cierto. O sea, te quedas así, a poco, así fue. Entonces son los libros que enganchan en cortito. Este va a ser uno y ya les platico mañana el libro que vamos a abarcar en marzo. Es de una periodista española, se los platico. Lo voy a leer en Kindle, el de marzo, porque es difícil de conseguir en físico,
pero en Kindle o audiolibro está también disponible. Entonces, bueno, mañana terminamos. Muchas gracias por haberme acompañado y que tengan muy bonito martes. Cuídense mucho. Gracias, Ali. Un saludarlos. Hasta Gracias. mañana. Igual. Besos a Hasta todos. Hasta luego mañana. a todos. Bye. Buenas tardes, buenos Bye. días a todos, buen día. Gracias, Betty. Bye bye.